les bendiga y bueno, daremos inicio a nuestra presentación. Buenos días, hermanos y hermanas. Los niños de la escuela dominical aprendimos durante estos 2 años sobre las edades de la Iglesia. Hoy queremos hacer una exposición de ellas, basándonos en la revelación de Jesucristo, las 7 edades de la Iglesia, mensajes que predicó nuestro profeta, el hermano William Mario Branham, del 5 al 11 de diciembre de 1960. Estas predicaciones fueron hechos libros e impresos en inglés el año 1965 y traducido al castellano en 1970. A su vez, extraemos información de las citas bíblicas encontradas en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Veremos los diversos fundamentos que le permitieron al profeta de esta edad llegar a dar con los nombres de los mensajeros, el tiempo de cada edad y otros factores importantes. Cómo entender que Dios no solo le habla a la iglesia pura, los escogidos, la novia de Cristo, sino al cuerpo entero de la gente que se dice ser cristianos, ya sean verdaderos o nominales, denominacionales. Ambas llevan el nombre del Señor y por esta razón Dios las hace responsables a Él. Y por eso les habla a las dos. Dios le permitió al hermano Branham, mediante el Espíritu Santo, ver desenvolverse un plan que ocurre a través de los siglos hasta el tiempo presente, el tiempo final. Comencemos a adentrarnos en la historia de las edades de la Iglesia, donde se observa la misericordia de Dios, guiando a cada mensajero, mostrando que Dios nunca cambia y que sus modos son tan inmutables como Él mismo. Las estrellas representan a los mensajeros. Los mensajeros fueron 7. Pablo y el hermano Branham fueron profetas. Primera edad de la Iglesia. La edad de Éfeso comienza en el año 53 al 170 después de Cristo. Su mensajero fue Pablo. La escritura la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Ahora la hermana Grace les va a hablar sobre la edad de Éfeso. Dios les bendiga, hermanos. Yo les voy a hablar de la primera edad de Éfeso, predicada el 5 de diciembre de 1960. A esta edad le decían la tercera ciudad de la fe cristiana, siendo Jerusalén la primera y Antioquía la segunda. El nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto, pues significa apuntado a y también descansado, es decir, que llegan a ser flojos. La religión de Éfeso era la diosa Diana. Era una ciudad muy rica. El gobierno era romano, pero el idioma era griego. Su mensajero, Pablo, fue el embajador de la verdadera fe en esta ciudad y pastor por unos 3 años. Su primer obispo fue Timoteo. Pablo fue aprendiz de Gamaliel. Él era un hombre muy estudioso. Antes se llamaba Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos y los ejecutaba.
En su viaje a Damasco para arrestar a los cristianos, se le apareció una luz en el camino que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, esa misma luz lo dejó ciego. Dios envió al profeta Ananías para que orara por él. Después de que oró por él, Saulo recobró su vista y su nombre fue cambiado a Pablo y pasó a ser de perseguidor a perseguido. Pablo fue enviado al pueblo gentil. Viajó a muchos lugares para predicar el evangelio, pero no fue fácil, porque fue perseguido, apedreado y azotado. Una vez fue por el emperador Nerón, gobernante de Roma. Pablo fue acusado de quemar la mitad de la ciudad de Roma, porque el mismo Nerón lo hizo. Pablo pasó sus últimos días tras las rejas y finalmente terminó decapitado. Su ministerio se pudo dividir en 3 partes. Primero, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Sin importar cuál fuera el costo, nunca se apartó de ella. Segundo, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra hablada y la palabra escrita. Tercero, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. La alabanza de esta edad fue: cuán hermosamente ensalza el Salvador a sus hijos. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra trabajo significa cansancio a causa de la opresión. Esta edad sufrió grande persecución y tuvieron que trabajar duro para predicar el evangelio y esparcir la verdad. Su pueblo no solo trabajaba por él en una obra de amor, sino que sufre por él. Con gozo y paciencia lleva el yugo. Esta edad aborrecía las obras de los nicolaitas, que significa conquistar al laico. En esta edad solo llegaron a ser los hechos de los nicolaitas. Más adelante llegaría a ser una doctrina y finalmente terminará en el lago de fuego. La queja de esta edad es: has dejado a tu primer amor, el deseo ferviente de adorar a Dios, conocer su palabra y avanzar más en el Espíritu. Todo esto empieza a decaer. En vez de que la iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha vuelto un poco formal. La recompensa de esta edad es: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es Jesús. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Segunda edad de la iglesia. La edad de Esmirna comienza en el año 170 hasta el 312 después de Cristo. Su mensajero fue Ireneo. La escritura la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Ahora el hermano Cristóbal les hablará sobre la edad de Esmirna. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Este mensaje fue predicado el 6 de diciembre de 1960. La ciudad de Esmirna estaba situada un poco al norte de Éfeso. Era una ciudad comercial conocida por sus exportaciones y por sus escuelas de retórica, filosofía, medicina, ciencias y arquitectura. Los judíos que vivían allí se oponían violentamente al cristianismo. La palabra Esmirna quiere decir amargo, que viene de la palabra mirra, la que era usada para embalsamar a los muertos. Es por esto que tiene un doble significado. Era una edad amarga y llena de muerte. El mensajero de Esmirna fue Ireneo. Este fue discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero santo de la fe, del cual aprendió las virtudes de una vida cristiana consagrada. Ahora ustedes saben quién fue Policarpo. Policarpo fue discípulo de San Juan el Revelador. Él fue martirizado y antes de morir le pidió 2 horas al gobernador para orar por sus enemigos y por sus hermanos en el Señor. Fue puesto en la pira
sin que la amarraran por su propia voluntad y fue encendido el fuego. Sin embargo, las llamas negaban tocar su cuerpo, así que fue atravesado por una espada. Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado, apagando las llamas que lo rodeaban. Y finalmente se vio la salida de su espíritu en una paloma que salió de su seno. Aun con un testimonio tan maravilloso, Policarpo no estuvo en contra del sistema nicolaita, pues se inclinaba a la organización y también fue el primer obispo de la Iglesia. No fue así con Ireneo, mensajero de esa edad, pues él luchó contra cualquier tipo de organización. En su vida tuvo muchas manifestaciones del Espíritu Santo, sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu Santo en operación, ya que los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos en la oración en fe. Ireneo creía en la deidad, es decir, en un solo Dios y no en la Trinidad. Su entendimiento maravilloso de las Escrituras lo hizo ser uno de los pocos mensajeros que tuvo la manifestación de frutos y poder. La clave de esta edad claramente es la tribulación, y si en la primera edad hubo, ahora hay una tribulación más intensa, en esta segunda edad. Es a través del sufrimiento que se obtiene carácter. Carácter es una victoria y no es un don. El Señor Jesucristo venció y nosotros tenemos que vencer para estar con Él. La prueba de ese amor es elección. Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. En esta edad encontramos a las dos vides, la vid verdadera y la vid falsa. La vid verdadera era una iglesia verdadera. La palabra iglesia quiere decir los llamados fuera o los convocados. La iglesia primitiva empezó bajo la administración pura del Espíritu Santo con señales, prodigios y manifestaciones como profecía, lenguas e interpretaciones, sabiduría, conocimientos y sanidad. En cambio, la vid falsa, llamada sinagoga de Satanás, que significa asamblea o junta, la cual podía ser buena o mala, y en este caso era mala porque ésta no era de Dios. La vid falsa estaba blasfemando a la vid verdadera. Sus seguidores, muertos y formales, estaban tratando de destruir a los verdaderos creyentes. Aquel espíritu de anticristo estaba creciendo. El grupo que entró tan lentamente a la iglesia verdadera por medio del sistema nicolaita ya no teme ser expuesto, sino que está plenamente organizado y viene en contra de la verdadera iglesia en abierta hostilidad. Diocleciano, el emperador más cruel, le lanzó una campaña al terror, que fue la causante que terminara esta edad. Esta fue la más sangrienta y duró 10 años. Hubiese acabado con todos los creyentes si no hubiese sido por la misericordia de Dios. En esta edad se aprecian dos recompensas. La número 1 es evitar la muerte segunda, que es el lago de fuego, que es el infierno, ya que este no es eterno, porque tuvo un principio y tendrá un fin. Y la segunda es la vida eterna, que es la vida de Dios. Y si nosotros tenemos vida eterna, es por medio de Él. Tercera edad de la iglesia. La edad de Pérgamo comienza en el año 312 al 606 después de Cristo. Su mensajero fue Martín. La escritura la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahora la hermana Florencia les va a hablar sobre la edad de Pérgamo. Hermanos, yo les voy a hablar de la edad de Pérgamo, predicada el día 7 de diciembre del año 1960. Pérgamo viene de la palabra antigua Pergamon,
era una ciudad de cultura y muy pecaminosa. Adoraban a Esculapio en la forma de una serpiente viva que tenían y alimentaban en el templo. Su mensajero fue Martín. Nació en Hungría en el año 315 después de Cristo. Sin embargo, desarrolló su vida en Francia, fue obispo y murió en el año 399 después de Cristo. Este gran santo fue tío de otro gran cristiano, llamado San Patricio de Irlanda. Martín fue convertido a Cristo mientras proseguía su carrera como soldado profesional. En su vida ocurrieron milagros tales como: está registrado que un mendigo enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que Martín estaba designado. El frío del invierno era mucho más de lo que él podía soportar, porque estaba escasamente vestido. Nadie prestaba atención a sus necesidades, hasta que llegó Martín. Viendo la situación y no teniendo una vestidura adicional, se quitó su capa, la partió a la mitad con su espada, cubriendo al pobre hombre que se estaba congelando. Esa noche se le apareció el Señor Jesús en una visión. Allí estaba, como un mendigo, envuelto en la mitad de la capa de Martín. Él le habló a Martín y le dijo: aunque él es un catecúmeno, tú me has cubierto con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante, Martín se esforzó por servir al Señor lo mejor posible con todo su corazón. Y su vida se llenó de una serie de milagros que dependían del poder de Dios. Martín nunca temía al enemigo, sin importarle quién fuera. Fue por esto que fue a entrevistarse con un emperador malvado, quien era culpable de la muerte de muchos santos llenos del Espíritu. Cuando Martín llegó frente al palacio, encontró todo cerrado, pero cuando él oró al Señor, las puertas del palacio fueron abiertas y el camino a la corte quedó despejado. El emperador orgulloso insistía en no querer hablar con Martín, pero se prendió fuego en su trono y tuvo que pararse aunque él no lo quería. Los enemigos de la verdad intentaron matar a Martín, pero él valientemente les ofreció su garganta. Cuando los asesinos intentaron acercarse a Martín, el poder de Dios los lanzó lejos y cayeron de rodillas, y le pidieron perdón a Martín por haber atentado contra su vida. Por medio de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, Martín fue vindicado como el mensajero. Combatió la organización, resistió al pecado y vivió una vida de completa victoria cristiana. Y de sus labios solo salía Cristo. Dios alaba a los cristianos de esta edad, porque ellos estaban sufriendo la persecución de los injustos y todavía continuaban con gozo y sujetos al Señor. Todos lo hacían en el nombre del Señor Jesús, y aunque fue difícil, le adoraban en espíritu y en verdad. Además, ellos mantenían viva la verdad de su nombre y de su fe, por lo que fueron bendecidos y considerados dignos de él. Sin embargo, en esta edad, el Señor denuncia dos grandes doctrinas que él aborrece. La primera es la doctrina de Balaam, que trajo idolatría y excesos pecaminosos a Israel en Baal Peor. Y la segunda es la doctrina de los Nicolaitas, la cual fueron hechos en la edad de Éfeso, pero en esta edad llegó a ser una doctrina. Esta edad es la puerta abierta para la vid falsa. Por esa razón, sus enseñanzas se esparcieron con gran rapidez al ser respaldadas por el Estado. Dios recompensa a los vencedores de esta edad y el Espíritu les promete su nombre escrito en una piedrecita blanca y el maná escondido. El maná perfecto fue su palabra. El pan, simbolizado por el maná, un día bajó del cielo y llegó a ser vida para todos los que creen en él. Ciertamente recibiremos un nombre nuevo.
cuarta edad de la Iglesia. La edad de Tiatira comienza en el año 606 hasta 1520 después de Cristo. Su mensajero fue Colombo. La escritura la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Ahora la hermana Sofía les hablará sobre la edad de Tiatira. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Como ya se les fue dicho por la hermana Emilia, hoy les voy a hablar sobre la edad de Tiatira. Llamada la edad del oscurantismo, fue la más larga de todas, duró como 900 años. La ciudad de Tiatira se localiza en las fronteras de Misia e Ionia. Es la ciudad de menor relevancia entre las 7 ciudades, rodeada por ríos llenos de sanguijuelas. Se caracterizaba por su próspera economía, alfareros, curtidores, tejedores, fabricantes de ropa, etc. Tiatira fue escogida porque contenía los elementos espirituales para ser la cuarta edad de la Iglesia, y esto fue por causa de su religión. Pues para pertenecer a la vida social y comercial de esta ciudad, las personas tenían que ser verdaderos paganos e idólatras. El nombre Tiatira quiere decir mujer dominante y también sacrificio continuo. Esta iglesia falsa dio muerte a los que predicaban la verdad, dominaba ejércitos e insistía que ella era el verdadero cuerpo de Cristo y que los papas son los vicarios de Cristo. Aunque el mensajero a la edad de Tiatira fue Colombo, el hermano Branham hace alusión acerca de un hecho de la vida de San Patricio. Un día, mientras jugaba en la playa, unos piratas lo raptaron a él y a sus 2 hermanas. Fue vendido al norte de Irlanda. Fue vendido a un comandante en el norte de Irlanda. Su obligación era atender a los cerdos y él amaestraba a unos perros. Un día, San Patricio quiso volver a su hogar y se le ocurrió un brillante plan. El plan consistía en que los perros que él amaestraba lo escondieran en un bote, para él poder subir al barco. Y este plan resultó exitoso, pudo tomar el barco y volver a su hogar. 60 años después de la muerte de San Patricio, nació Colombo, el mensajero a esta edad, en la familia real de Fergus, en el norte de Irlanda, en el condado de Donegal. Colombo fue un estudiante consagrado y sobresaliente, aprendiendo de memoria la mayor parte de las escrituras. Dios le llamó en una voz audible a ser un misionero. Después de esto, nada lo pudo detener. Tan magnífico fue su ministerio, seguido de señales sobrenaturales, que la gente pensaba que sus relatos eran exagerados. Algunos hechos sobrenaturales en la vida de Colombo fueron: 1. La ciudad amurallada. No lo dejaron entrar, pero las puertas fueron derribadas por medio de la oración. 2. Se le prohibió el paso a una aldea. Él oró por el hijo del jefe, el cual fue sanado, y el pueblo fue evangelizado. 3. El evangelio puro predicado por Colombo y sus colaboradores se esparció por toda Escocia. 4. Colombo fue fundador en la escuela bíblica en la isla de High. Este lugar era estéril y peñascoso. Por la oración de Colombo, hoy es una de las tierras más fértiles de todo el mundo. Dios alaba a esta edad por sus obras, amor, fe y servicio, y también por su paciencia, pues sus obras postreras son mayores que las primeras. Los creyentes de esta edad hacían sus obras por amor a Dios, porque tenían en sus corazones el Espíritu Santo, no como los nicolaitas, que lo hacían para ser admirados por los hombres o como medio de salvación. Cabe indicar que la voluntad de Dios para nosotros es la perfección, y esa perfección es paciencia, que nos hace esperar a Dios y esperando en Dios. Este es el proceso del desarrollo de carácter.
Dios alaba a sus hijos porque estaban viviendo unas vidas transformadas. Sus obras testificaban de un nuevo espíritu morando dentro de ellos. Resplandecían como una luz en la oscuridad, devolvían bendición por maldición e hicieron lo correcto para alabar a Dios, aunque por hacerlo muchos murieron. Eso quiere decir que eran mártires. Quejas de Dios para esta edad. Fue la muerte de la iglesia la que empezó con los hechos sencillos y pocos notados de los nicolaitas. De los hechos pasó a ser una doctrina, de la doctrina pasó a obrar con el poder del Estado y la introducción del paganismo. Ahora ellos tienen su propia profetisa y Dios clama en contra de ella y la denuncia como Acab se casó con Jezabel y lo hicieron bajo razones políticas para fortalecer y asegurar su reino. Lo mismo que hizo Constantino cuando se casó con la iglesia, lo hicieron bajo maniobras políticas. Constantino es un pagano con un disfraz de cristiano. La iglesia de Satanás ha dominado a través de la edad del oscurantismo. Lo único que produjo fue muerte, a tal grado que la luz de la verdad estaba ya casi apagada. Sin embargo, los pocos creyentes que habían obraron más fervientemente a medida que la oscuridad aumentaba. Por eso, esta edad fue llamada la edad del oscurantismo. Dios le prometió a los vencedores de esta edad la siguiente promesa: al que venciere y guardare mis obras, yo le daré la estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de esta edad en relación a sí mismo. Quinta edad de la iglesia. La edad de Sardis comienza en el año 1520 al 1750 después de Cristo. Su mensajero fue Martín Lutero. La escritura la encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahora el hermano Samuel les va a hablar sobre la edad de Sardis. Dios les bendiga. Yo les voy a hablar acerca de la edad de Sardis, o también llamada la edad de la Reforma. Sardis era la capital de la antigua Lidia, actualmente provincias ubicadas en Turquía, y fue desolada por plagas y terremotos y hoy en día es un montón de ruinas. Su mensajero, Martín Lutero, fue un reformador, no un profeta, brillante estudiante para la profesión de abogado, cuando la enfermedad de un amigo le hizo pensar seriamente sobre su vida espiritual. Brillante estudiante, aunque hizo muchas obras buenas, no era salvo. Entró al convento agustino en Erfurt, Alemania, en 1505. Ahí estudió filosofía y la palabra de Dios. Fue a Roma y se decepcionó al ver las obras impuestas por la Iglesia Católica. Por ejemplo, el purgatorio y las indulgencias, etc. Su mensaje, el justo en su fe vivirá, basado en la Escritura, es la doctrina, basado en la Escritura, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es la doctrina de la justificación, salvación por gracia. En ese momento él fue liberado del pecado y nacido en el reino de Dios. El 31 de octubre del 1517 clavó en la puerta de la iglesia del castillo sus 95 tesis. Martín Lutero tradujo la Biblia, primero el Nuevo Testamento, y con un grupo de estudiantes hebreos tradujo el Nuevo Testamento. En ese periodo fue descubierta la imprenta.
Así el hambre y la demanda por la palabra de Dios pudieron ser saciadas. En esta edad el Señor comienza denunciando a la vid falsa, pues hubo tal grado de negligencia desenfrenada que el mensaje entero suena a condenación. Esta fue una edad desordenada y dividida en varias maneras. Dios la reprendió en su totalidad, pues era débil, enferma y lista para morir, marchita, despojada de hojas y carente de frutos. En esta quinta edad tenemos una continuación de las obras de la cuarta edad. Primero, la dirección en el Espíritu Santo fue reemplazado por jerarquía humana. Segundo, la palabra pura de Dios fue sustituida por credos, dogmas y reglamentos de la Iglesia. Tercero, la adoración en el Espíritu fue echada a un lado para admitir liturgia, adoración literal de ídolos y fiestas paganas, etc. Cuarto, la adoración al único Dios verdadero fue reemplazada por la mariolatría. Esto quiere decir la adoración a María. Pusieron un hombre llamado Papa, el cual se hacía llamar el vicario de Cristo, o sea, en lugar de Cristo. Dios alaba a unas pocas personas. Estos son los escogidos de Dios. Allá en lo alto del árbol, en donde da más luz del sol, se encuentran unas pocas primicias, unas pocas personas, las cuales son perfectas porque caminaron y nacieron con Él por medio de su palabra. Como recompensa, Dios prometió a los vencedores ser vestidos de vestiduras blancas. Esto quiere decir que no se ensuciarán ni serán envueltos en cosas dudosas, sino que sus vestiduras serán resplandecientes. También prometió que su nombre no será borrado del libro de la vida, como fue con Judas, que su nombre fue borrado del libro de la vida. Sexta edad de la Iglesia. La edad de Filadelfia comienza en el año 1750 hasta 1906 después de Cristo. Su mensajero fue Juan Wesley. La escritura la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Ahora la hermana Josefa les hablará sobre la edad de Filadelfia. Hermanos, yo les voy a hablar sobre la edad de Filadelfia. Esta edad ha sido llamada la edad del amor fraternal, siendo que Filadelfia quiere decir amor de los hermanos. La ciudad sufrió frecuentes terremotos, sin embargo, tuvo la más larga duración, pues existe hasta el día de hoy con el nombre turco Alaşehir, que significa la ciudad de Dios. Su mensajero fue Juan Wesley. Nació en Inglaterra el 17 de junio de 1703. Fue uno de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Su padre fue un capellán en la iglesia de Inglaterra. Juan Wesley tomó la vida religiosa por razón de la vida ejemplar que vivió su madre, en vez de la teología de su padre. Murió a la edad de 88 años. Fue Pedro Boeler quien le mostró el camino de la salvación y poco tiempo después su hermano Carlos también fue salvo por la gracia de Dios. Wesley fue un excelente estudiante y un hombre de fuerza extraordinaria. Dormía 6 horas, se levantaba a las 5 de la mañana casi todos los días de su ministerio. Predicaba hasta 4 veces al día. Edificaba su vida en fe y obras, o sea, al vivir la vida en vez de aceptar un credo. Fue un gran creyente en el poder de Dios. Lloraba por los enfermos con enorme fe y resultados maravillosos. El dicho favorito de Wesley era: obtén todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.
Su doctrina estaba basada en sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Wesley no estaba a favor de la organización. Él reconoció que después de su partida sería posible que el movimiento metodista fuera a organizarse y que el Espíritu de Dios los dejare. Esta edad es llamada también la edad de la puerta abierta. Esto significa la más extensa propagación del Evangelio que el mundo jamás ha conocido. Dios elogia a los creyentes de esta edad por su paciencia, pero paciencia para esperar el cumplimiento de la palabra del Señor. Así como en el caso de Abraham, quien esperó 25 años que se cumpliera la promesa que le hizo Dios. Es por eso que debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas, porque solamente en paciencia poseemos vida. Dios prometió a los fieles de esta edad ser columnas en el templo de Dios. ¿Qué es una columna? Es la parte de fundación donde se sostiene el edificio. Esto coloca al vencedor juntamente con los apóstoles y los profetas. Además, recibirán una corona, es decir, reinarán y gobernarán con el Señor. Séptima edad de la Iglesia. La edad de la Odisea comienza en el año 1906 hasta el día de hoy. Su mensajero fue William Marion Branham. La escritura la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Ahora la hermana Florencia y la hermana Grace les hablarán sobre la edad de la Odisea. La edad de la Odisea fue predicada el día 11 de diciembre del año 1960, por la tarde. ¿Cómo reconocer al verdadero profeta de esta edad? El hermano Branham dice acerca del mensajero que tiene que estar aquí ahora mismo, aunque puede ser de que no lo conozcamos. En primer lugar, este mensajero será un profeta, porque cuando profetice o tenga alguna visión, siempre será según la palabra. Él será vindicado como profeta por razón de su exactitud. Antes de la venida de nuestro Señor Jesús, tiene que unir un mensajero con el espíritu y el poder de Elías. Él tiene que regresar para ejecutar una obra de restauración en la iglesia. Este mensajero hará dos cosas. La primera, según Malaquías capítulo 4, él convertirá los corazones de los hijos ante los padres del día de Pentecostés y preparará a los hijos para dar una bienvenida a Jesús. Y la segunda, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Este profeta mensajero será, en su naturaleza y sus modos, como lo fueron Elías y Juan el Bautista. Y él será el precursor de la segunda venida de Cristo, como Juan fue la primera venida de Cristo. Todo esto lo cumplió nuestro profeta, el hermano William Marion Branham, aunque él nunca se consideró como el profeta para esta edad. Sin embargo, Dios vindicó su mensaje y a su mensajero. Antes de concluir de hablar del mensajero a la edad de la Odisea, debemos considerar dos pensamientos. El primero, esta edad tendrá solo un profeta mensajero. Y el segundo, las 7 edades de la iglesia comenzaron con el espíritu del anticristo, es decir, antipalabra, y también con el Espíritu Santo, quien debe ser alabado para siempre.
El hermano Branham nació en una pequeña cabaña rústica en las montañas de Kentucky, el 6 de abril del año 1909. Una luz sobrenatural se mantuvo suspendida sobre la cama donde él estaba acostado. Sus padres fueron Charles y Ella Branham. Tenía 18 y 15 años respectivamente. El hermano Branham fue el mayor de 9 hermanos. Su vida desde pequeño estuvo marcada por visiones, las cuales todas se cumplieron. Pero lo que marcaría para siempre su vida fue lo que le sucedió mientras cargaba agua. Tenía alrededor de 7 años, donde oyó desde un árbol un ruido como de remolino. Y una voz le dijo: «Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad». Este sonido se le presentó cada vez que el hermano Branham fue en contra de lo que esa voz le había dicho. Con el paso de los años fue nombrado ministro en la Iglesia Misionera Bautista. A los 22 años conoce a Hope Brumbach y se casa con ella. Tienen 2 hijos, Billy Paul y Sharon Rose. El hermano Branham participa de unos cultos pentecostales que lo cambian completamente. Es invitado por varios ministros para predicar, pero él no asiste a ninguna de ellas. Ese fue un gran error, pues en el año 1937 una gran inundación azotó al estado donde vivía el hermano Branham. Su esposa Hope, enferma de tuberculosis, y su hija Sharon Rose, de meningitis. Fue la gran prueba para nuestro profeta, ya que las 2 fallecen. Él las vuelve a ver después en una visión, dándole la fuerza para seguir y cumplir lo prometido. Tiempo después, contrae matrimonio con Meda. Tienen 3 hijos, Rebecca, Sarah y Joseph. Más detalles de la vida del hermano Branham lo encuentran en el mensaje La historia de mi vida. Algunos hechos relevantes que marcaron su ministerio. Dios le habla en el río Ohio en el mes de junio del año 1933, bautizando a la persona número 17. La columna de fuego. Esta asombrosa fotografía fue tomada en compañía del hermano Branham en Houston, Texas, en enero del año 1950 por los estados Douglas. La nube sobrenatural. Jueves 28 de febrero del año 1963. La revista Ciencia fue la primera en publicar en su portada esta nube singular y las 7 visiones del año 1933. La comisión que le fue dada al profeta. La vida del hermano Branham fue marcada por eventos sobrenaturales. Como a los 38 años, él estaba orando en una pequeña cabaña de casa, al norte de su hogar en Jeffersonville, Indiana. Entonces, la noche del día 7 de mayo del año 1946, fue cuando el ángel del Señor lo visitó y lo comisionó a orar por los enfermos. Entre otras cosas, el ángel le dijo: si logras que la gente te crea y eres sincero cuando ores, nada impedirá tus oraciones, ni siquiera el cáncer. Entonces les dio 2 señales, así como le fueron dadas a Moisés. La primera señal: con su mano izquierda tomaría la derecha de la persona enferma. Habría un efecto físico y sabría la enfermedad. Y la segunda: a través del Espíritu conocería los secretos de los corazones de los hombres, así como su condición física. Fueron tantas las sanidades y milagros las que no podríamos enumerar, pero los registros están en cada uno de sus mensajes, en testimonios vivientes que aún perduran, y es palpable en creyente de este maravilloso mensaje. Muchas visiones de gran bendición. Tienen la visión de la novia en el tiempo del fin. No pierdan el paso. Fiestas de las trompetas predicadas en junio del año 1964.
más allá de la cortina del tiempo, mensaje El Rey Rechazado. Doctrinas que marcaron el ministerio del hermano Branham. Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, en la escritura Hechos, capítulo 2, versículo 38. Nacimiento de la serpiente, predicado el 28 de septiembre del año 1958. Casamiento y divorcio, predicado el 21 de febrero del año 1965. Del 17 al 24 de marzo del año 1963, el hermano Branham predica los 7 sellos, revelados directamente de Dios. Dios llama a su siervo en diciembre del año 1965 y muere por causa de un accidente automovilístico. Mensaje para la edad de la Odisea. El Espíritu no ha dicho ni una sola cosa a favor de esta edad. Él hace 2 acusaciones y pronuncia su sentencia. Primero, la iglesia de la Odisea es tibia, es decir, ellos no tienen el fervor hacia su palabra, la han puesto a un lado y se han apartado de ella y no la honran. Él dice, si fueran fríos y le rechazaran, yo lo podría aguantar. Si fueran ardientes como el hierro al rojo vivo, yo los alabaría por eso. Pero en vez de eso, son tibios, y por esta razón yo los vomitaré de mi boca porque me producen náuseas. Segundo, la iglesia de la Odisea se considera rica. Esta iglesia lo tiene todo, no quiere nada porque está satisfecha y complacida. Ella se mira a sí misma y se ve muy próspera en bienes de este mundo. El dinero ha caído en manos de la iglesia, tan abundante que jamás ha habido mayor prosperidad material. Si la iglesia fuera rica espiritualmente, se sentiría la influencia de Dios entre el pueblo. Dios le dice a esta edad que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Desventurado viene de 2 palabras griegas, aguantar y prueba. Cuando un cristiano tiene pruebas, se le dice bienaventurado, pero acá es desventurado y miserable. Eso quiere decir que son dignos de lástima. Esta edad tiene menos felicidad. La gente no tiene confianza ni seguridad. Es la más corrupta. Son pobres espiritualmente, pero están llenos de orgullos. Están ciegos y desnudos espiritualmente. Es una condición desesperada y han dejado la protección de Dios. El consejo de Dios para esta edad es: ven y compra de mí. Oro refinado en fuego. El oro de Dios es un carácter semejante a Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de aflicción. Vestiduras blancas. La iglesia ha dejado la palabra del Señor y ha tomado sus propios credos y dogmas. Por lo tanto, está desnuda y Dios la está juzgando. La única manera de escapar es obedecer al Señor y regresar a su palabra. Tienen que separarse. Salid de ella, pueblo mío. Unge tus ojos con colirio para que veas. Un hombre sin el Espíritu Santo está ciego a Dios y a su verdad. La iglesia necesita el aceite caliente del Espíritu de Dios para abrir los ojos. El hermano Branham nos enseña que al fin de la edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a todo lo que él hace o dice y no le creerán. Se sienten seguros que están en lo correcto y en su ceguedad perderán todo. Cristo fuera de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Este versículo no está dirigido a los pecadores. En esta edad, Cristo está fuera de la iglesia. La palabra es puesta a un lado. Han aceptado credos, admitiendo obispos, papas, consejeros, etc. Tenemos que decir que la iglesia brilla con la luz reflejada de Cristo, pues Él es el sol y la iglesia es la luna. Esto se refleja en el eclipse lunar cuando el Papa Paulo VI visita Palestina, en Jerusalén, en un plan turístico. Este fue un eclipse total. La luna disminuyó a una oscuridad en una serie de 7 etapas. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen. Son muy religiosos e inteligentes. Ellos tienen el conocimiento, pero no tienen el Espíritu Santo. Odian la simiente verdadera y harán lo posible para destruirlos, aún en el nombre del Señor.
pero son necesarios. Si no hay paja, no hay trigo. La consumación de las edades gentiles. Lo que empezó en la primera edad de Éfeso tiene que venir de la fruición, que significa gozo y placer intenso. Y luego la cosecha en la edad de la Odisea. La iglesia falsa, con el espíritu tan malvado, llena de iniquidad, su cabeza será el anticristo, el misterio de iniquidad. La iglesia verdadera, la novia, madurará y su identificación será con su Señor, por medio de la palabra. Es el misterio de la piedad, Cristo Jesús. El grano original está por madurar en la última edad. Fue enterrada en Nicea y mostró una hojita en Sardis, y en Filadelfia mostró la inflorescencia, y está por madurar en la Odisea. La última amonestación, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22. Es la última advertencia, ya no habrá otra. El trono está preparado. Los seres celestiales, quienes la han preparado, la miran sin respirar, porque brilla y resplandece con una gloria que no es terrenal. Es una ciudad preparada, para gente preparada, esperando a sus habitantes que llenarán sus calles de gozo. Las edades han terminado. Esta es la última edad, la Odisea. La recompensa de esta edad es, Dios le promete a esta edad que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Lo importante no es lo que debemos vencer, sino cómo debemos vencer. No habrá ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra. Esto será concedido solamente a la novia de la palabra. Su trono no es una silla física donde podríamos sentarnos, sino que es su dominio. Aún Él está llamando a través de su profeta sobre la tierra, el cual revelará la verdad como lo hizo con Pablo, y quienes lo recibirán obtendrán el efecto benéfico del ministerio de este profeta, y seremos bendecidos formando parte de la novia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu, el profeta y la novia dirán lo mismo. Salid entre ella ahora mismo para ser un pueblo separado. ¿Por cuánto tiempo clamará la voz? No lo sabemos, pero no será por mucho tiempo, porque esta es la última edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Dios les bendiga.